Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos, a todas, a todos. Este es el segundo vivo de el ciclo de 2 vivos que estamos haciendo con la colectiva de disidencias sexo-género políticas. Hicimos uno ayer y vamos a hacer este hoy. La idea de estos 2 vivos es poder conversar un poco, compartir conocimientos, caracterizaciones, interpretaciones sobre el avance de los sectores conservadores, fundamentalistas y de derechas que entendemos nosotras, nosotres desde la colectiva, que de un tiempo a esta parte están construyendo una agenda común, están construyendo articulaciones y alianzas, tanto afuera del Estado como adentro de sus instituciones. Y en ese contexto, y a 2 años de que el Senado de la Nación nos negara a las personas con capacidad de gestar o a las personas gestantes el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pensábamos que qué importante es poder discutir entre nosotros, entre compañeros, entre activistas, entre público interesado, este avance de estos sectores, poder entender cuál es su funcionamiento, poder entender cuáles son sus estrategias, poder analizar colectivamente qué estrategias nos podemos dar nosotras en relación a estos avances y poder también hacer un manto común o una tela común acerca de qué significan en estas nuevas reconfiguraciones de las derechas globales que son bastante impensables en el contexto neoliberal, pero que asumen características específicas respecto de otros procesos de desarrollo de estos sectores conservadores. La colectiva de disidencias sexo-género políticas pertenece a la campaña nacional por la legalización del aborto. Tiene 3 modos de comunicación, que son el Facebook, a través del cual nos estamos viendo ahora, Instagram y Twitter. Todas las personas que se quieran acercar a nosotros para conversar o para acercarse, cualquiera sea su consulta, su aporte, su comentario, puede escribirnos a Instagram, a Facebook o a Twitter. Me parece también que sería interesante que tengan en cuenta que esta transmisión va a quedar colgada acá en el Facebook para que en otro momento quienes tengan ganas de seguir profundizando estos debates puedan tenerla a mano. Ayer tuvimos la primera charla que fue sobre el avance de las derechas y de los sectores conservadores y fundamentalistas en Argentina y también en el continente, y podíamos ver un poco este contexto general que tiene que ver con un proceso cada vez más de mayor profundización del plan neoliberal, del neoliberalismo y de las condiciones de precarización de la vida, con cómo se fusiona esto, cómo se ordena, cómo se articula esto con el empoderamiento, para utilizar un término, de los sectores conservadores fundamentalistas. Nosotras hoy vamos a tratar de trabajar específicamente cuestiones relativas a laicidad. La charla de hoy tiene que ver con cómo estos sectores reorganizan de alguna manera sus discursos adentro de la Iglesia Católica y en relación a las reivindicaciones específicas como las nuestras, que es la reivindicación sobre el aborto. La idea de nuevos horizontes para una vieja lucha, aborto y laicidad, nuevos horizontes para una vieja lucha, tiene que ver con esto de poder dar cuenta de que este largo conflicto entre la Iglesia Católica en particular y nuestras existencias, las existencias de las mujeres, las lesbianas, las personas trans, las no binarias, es un largo conflicto de larga data que se reorganiza y se reordena en nuestro tiempo histórico de una forma específica. Esta forma específica
tiene que ver también con el derecho a aborto. De alguna manera, esta larga conflictividad que venimos estableciendo nuestros enemigos milenarios, de alguna manera, con la Iglesia Católica, hoy van en contra de nuevo de nuestro derecho al aborto, pero con nuevos argumentos, de nuevas maneras. Por eso las invitadas de hoy, estamos muy orgullosas de que puedan acompañarnos esta noche, porque son dos compañeras que hacen un trabajo impresionante en relación a estos temas que nos convocan hoy. Y si me permiten, quería decir, comentar, que para nosotras es muy importante que compañeras como ellas puedan venir a conversar hoy, a plantear este conversatorio, a plantear estas ideas, estas interpretaciones sobre el momento actual que nos toca vivir, en un contexto en donde probablemente no sepamos todavía cuándo va a ser el momento en el que el Parlamento tome nuestra reivindicación, nuestro proyecto y lo lleve a la discusión en el Congreso. Nos van a acompañar hoy Julieta Arosteguy y Cintia Brites. Cintia Brites es una compañera abogada, feminista, maestranda en filosofía del derecho, profesora del curso de posgrado sobre interrupción voluntaria del embarazo, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y Julieta Arosteguy es atea, feminista, abortista, licenciada en filosofía y casi abogada, e integra la campaña nacional por un Estado laico. Buenas noches, compañeras, bienvenidas. Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación y la invitación. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros hoy. Bueno, hice una pequeña introducción a la charla, pero me gustaría decir 2 o 3 palabritas más. Nosotras hoy queremos proponer instrumentos de reflexión para pensar la relación entre aborto y laicidad y cómo este largo conflicto se reorganiza en este tiempo contemporáneo. Ustedes dos tienen un aporte bastante específico para hacer a esta charla, a este conversatorio. Me gustaría empezar por Sin, que hace un laburo que me parece que es muy importante poder comentar y sacarlo de la universidad, porque me parece que lo que tiene interesante que podamos plantear este conversatorio es que hoy, sábado, 20 horas, hay un montón de gente escuchando y que lo hace desde un lugar muy diferente al que puede ser la escucha en la universidad, y qué importante es poder hacer circular nuestras investigaciones, nuestras ideas y someterlas a la discusión colectiva más allá de los claustros universitarios. Bueno, la compañera Cintia Brites plantea una investigación histórica sobre cuáles fueron, de alguna manera, cuáles fueron los modos de prohibición del aborto durante la Inquisición, durante los procesos inquisitoriales medievales. La idea es preguntarle si ella puede caracterizar más o menos sintéticamente cómo funcionaban esas prohibiciones, cuáles eran las estrategias que la Iglesia Católica se daba para prohibir el aborto, en base de qué argumentos, por qué tiene sentido pensar ese proceso histórico hoy, y según la perspectiva de Sin, también me gustaría preguntarle si ella ve continuidades o rupturas en relación a este proceso más amplio. Así que si querés, Sin, arrancá y vamos conversando. Wow, es muy amplia la pregunta. Yo me gustaría como ir por partes, ¿no? Y que se genere como un diálogo por partes a medida que vamos ahí tratando de armar una respuesta colectivamente. Y aparte sé que Julieta también tiene mucho para aportar en esto, ¿no? Hemos estado hablando bastante en este tiempo cuando comenzamos a pensar la participación en este conversatorio y a compartir ideas. Hace un tiempito participé de una charla en el Colegio de Abogados de La Matanza, que invitó la doctora Verónica Heredia, se me fue el apellido de Verónica, pero bueno, la compañera,
que está a cargo del área de género, me invita a participar de una charla que hablaba específicamente sobre la legislación en materia de aborto. Y la primera pregunta que me hice es si el aborto siempre estuvo penalizado, desde cuándo se comienza a penalizar el aborto, desde cuándo se comienza a perseguir penalmente y a castigar a las mujeres que se realizan aborto y a las mujeres que practican abortos o que también brindan anticoncepción. Y sobre todo considerando que nuestro derecho es un derecho heredado de Europa, digo, nuestro derecho se configura en base a determinados principios y valores y a determinadas posturas políticas que no hemos heredado de nuestros pueblos originarios, sino que hemos heredado de nuestros colonizadores y colonizadoras europeas. Al respecto, es muy interesante empezar a pensar esto y observar que en Roma, digo, ahí fui a una de las fuentes filosóficas, por lo menos para mí más importante, que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y ella hace un análisis histórico al respecto, y va a decir que en Roma, en el derecho romano, a diferencia de Grecia, las mujeres eran bastante libres en muchos aspectos. Por ejemplo, las mujeres podían casarse, podían divorciarse, tenían la potestad de sus hijos, o sea, tomaban decisiones respecto a sus hijos, manejaban su patrimonio, realizaban tareas por afuera en la sociedad, tenían participación, accedían a métodos anticonceptivos y también se practicaban abortos. El aborto no estaba prohibido en Roma. Pero eso no es solamente pero más allá de este análisis histórico, esto impregna en el derecho romano, y para el derecho romano, el nasciturus, esta persona por nacer, no tenía ningún tipo de protección jurídica. La protección jurídica nacía cuando la persona nace. Y esto, el derecho romano, que plantea el derecho romano, lo recepciona también nuestro Código Civil. ¿Por qué empiezo con el derecho romano hace muchos, muchos años? Porque nuestro Código Civil lo recepciona. Porque no nos olvidemos que nuestro Código Civil dice que la existencia de la persona comienza cuando nace con vida. O sea, la persona empieza a existir como centro de imputación de derechos y obligaciones si naciere con vida. Si no naciere con vida, es como si nunca hubiese existido. Esto es un principio que recepciona el Código Civil nuestro y que proviene de esta normativa del derecho romano. ¿Cuándo empieza a cambiar esta situación? ¿Cuándo empieza a cambiar la organización legislativa? Cuando el cristianismo comienza a impregnar ideológicamente a el derecho romano. Me parece que esto como para comenzar a pensar el origen. ¿Cuándo es que comienzan a modificarse estas concepciones respecto al rol de la mujer y respecto al castigo sobre la sexualidad de las mujeres? No sé si continúo, quieren que continúe, si quieren que pare acá, si alguien quiere preguntar algo, si... A mí me gustaría saber, ponerle más en los procesos en donde, digamos, el orden medieval se empieza a resquebrajar y empieza también a utilizar de alguna manera, empieza a hacer un uso del poder más violento, más directo, en defensa un poco de esa estructura que se resquebraja. Me pregunto si el derecho a aborto o el aborto como práctica sufrió mayor persecución en ese contexto, y también me pregunto qué otras, digamos, de qué manera era visto cuando, en términos sociales, ¿no? Si estaba prohibido o no, pero si era perseguido socialmente o no, porque a veces está prohibido, pero no está perseguido socialmente, o no tanto, y a veces
está permitido y está perseguido socialmente, o se permite abortar en algunos momentos de la gestación y está más perseguido socialmente. Digamos, ahí ¿qué pensás vos? ¿Cómo articularías esto? Hay que ver los diferentes momentos históricos. Digamos, todo lo que es la antigüedad hasta 1215, que es cuando surge la Inquisición y que se instala en las monarquías de Europa, España, Francia e Italia. Cuando se instala estas monarquías es cuando comienzan a cambiar toda esta visión que teníamos, ¿no? En el cual había anticoncepción, había acceso a la anticoncepción, las mujeres abortaban, pero cuando la Inquisición comienza a entrometerse en el Estado y en la organización del Estado, ahí es cuando comienzan a modificarse y a impregnarse la ideología de la Iglesia Católica. Pero ojo, no es solamente que la Inquisición católica funcionó en estas monarquías, porque por otro lado vamos a tener el protestantismo, que como corriente religiosa va a instalarse en otros países, como en Inglaterra, Gran Bretaña, y ahí, en esas colonias, también se van a crear sistemas de persecución a las mujeres, y sobre todo también, no solo a las mujeres que abortan, sino que también con el inicio de la Santa Inquisición en 1215, ya llegando al año 1400, comienza lo que se conoce como la Casa de Brujas. Y esta Casa de Brujas tiene una fundamentación. ¿Por qué? Porque cuando comienza a discutirse el tema de que desde cuándo comienza la existencia de la persona humana? Porque los romanos decían, estos no tienen derecho, no le dan ningún tipo de protección jurídica. ¿Quién es? Es la Iglesia Católica a través de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que dicen, bueno, a partir de acá se comienza a castigar y a perseguir a quienes abortan y a quienes brindan información. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar algún tipo de protección al feto. Y lo que van a crear es la teoría del feto anidado, perdón, de la animación, el feto, la teoría de la animación. ¿Qué van a decir estos sujetos? Van a decir que la persona comienza su existencia una vez que baja el alma al cuerpo. ¿Y cuándo baja el alma al cuerpo? A los 40 días el hombre y a los 80 días las mujeres. Hasta ese momento, en ese momento es cuando comienza la existencia. ¿Cómo se determinaron esa cantidad de días? Yo no tengo ni idea y no sé si hay un hecho científico que lo compruebe. Lo cierto es que a partir de ahí comienza la protección. Pero ¿qué dice también? Pero las penas varían si el aborto se produce antes de los 40 días o antes de los 80 días. Si se produce antes de los 40 días, tiene una pena. Si se produce antes de los 80, tiene otra pena. Y también dice la misma normativa del derecho canónico de esta época que si la mujer abortare para esconder el fruto de su relación sexual, debe ser castigada con la pena más alta. Ahora, si la mujer abortare por razones económicas, porque no puede darle de comer a ese hijo por nacer, no debe ser tan castigada. Esto lo dice el libro penitencial de la época, que es un libro muy importante dentro de la Iglesia Católica. Muchas gracias, sí, qué interesante. Hago un pequeño llamadito nomás. Ahí dice abajo, se pueden habilitar los subtítulos automáticos en la rueda de configuración del video. Esto es una nota al pie que estamos explicitando para poder garantizar accesibilidad de nuestro vivo de hoy. Así que tengan en cuenta todas las personas que nos están mirando que pueden activar los subtítulos. Le paso la palabra a Julieta, que quiere comentar.
No, bueno, en este contexto de persecución, ¿no?, y de inquisición de la Iglesia Católica, empiezan también a aparecer disidencias católicas que en la Europa ya premoderna generan guerras religiosas sumamente violentas, ¿no? Entonces, como conclusión de las guerras de religión, se llega a un concepto de tolerancia, a un consenso mínimo de respeto por las ideas religiosas, y ahí va a empezar a surgir el concepto de laicidad estatal. Y la laicidad estatal que surge en Europa es producto de estos enfrentamientos religiosos y de esta fuerte persecución a la disidencia en todo sentido. Por un lado, a la disidencia sexual por parte de las mujeres, pero también a otras formas de disidencia política, ideológica, religiosa, ¿sí?, que amenazan la fuerza única de la religión dominante. Bueno, en relación a eso, me parece que haces un buen puente, Julieta, para poder preguntarnos por la cuestión de la laicidad hoy. Vos formás parte de la campaña nacional por el Estado laico y bueno, nos gustaría escucharte desarrollar algunas ideas sobre la laicidad en el contexto contemporáneo, ¿no? ¿Por qué necesitamos un Estado laico? ¿En qué sentido hablar de laicidad? ¿Por qué es estratégico aunar fuerzas por la laicidad? Y que nos cuentes un poco tu experiencia de por qué es una estrategia la campaña, ¿no? La campaña por un Estado laico. Bueno, en ese sentido empiezo, ¿no?, agradeciendo la invitación, y empiezo también agradeciendo este espacio, ¿no? Me parece sumamente importante que empecemos a pensar en la laicidad dentro del contexto de la militancia por el aborto legal, y no solamente en términos de derechos sexuales y reproductivos, sino en términos mucho más amplios. Ayer en el conversatorio uno de los planteos que se hacían era, bueno, hasta qué punto este reclamo de separación Iglesia y Estado no es una consigna vacía, ¿no? Y me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos desde la militancia laicista es darle contenido a ese reclamo, ¿no? Es empezar a pensar qué es lo que entendemos por la laicidad y qué es lo que queremos cuando hablamos de un Estado laico. Y entonces, si nosotras pensamos en cuál fue el origen, ¿no?, de los planteos de laicidad estatal y del derecho a la libertad religiosa, el origen liberal de este derecho, vamos a ver que la laicidad tiene algunos ejes muy importantes, como son, por un lado, la libertad religiosa, ¿no?, la libertad de conciencia, la posibilidad de que cada persona adopte las creencias que prefiera y que prenda la vela en la iglesia que más le convenga y sin que el Estado interfiera sobre esa decisión. Después está la cuestión de la neutralidad del Estado, ¿no? El Estado no tiene que favorecer ningún culto sobre otro y no tiene que perseguir, obviamente, ningún culto sobre otro, tiene que mantener una equidistancia frente a las distintas religiones. Y finalmente está la autonomía, ¿no?, de las esferas, o sea, el Estado tiene que reconocer que cada religión tiene un ámbito de actuación que es propio y no se tiene que meter dentro de ese ámbito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta concepción liberal del derecho a la libertad religiosa, esta concepción liberal de la laicidad, surge dentro de un contexto en el que las religiones y las personas que tenían distintas religiones se veían fuertemente amenazadas por el Estado, ¿no?, por la posibilidad de que el Estado adoptara un culto y persiguiera a los cultos diferentes. No es este el contexto de América Latina, ¿no? Entonces, cuando nosotras pensamos en qué queremos por la laicidad estatal, empieza a aparecer un contenido político, ¿sí?, que muchas veces perdemos de vista cuando hablamos de la neutralidad del Estado frente a las religiones o cuando hablamos de
la libertad de conciencia. Porque, perdón que se me va la cámara. Porque si volvemos, ¿no?, al inicio de las reflexiones sobre el derecho a la libertad religiosa, nos encontramos, por ejemplo, con que Locke consideraba que todo el mundo tenía que tener el derecho a la libertad religiosa, salvo los católicos, ¿sí? ¿Y por qué los católicos no? Porque los católicos respondían al Papa, ¿sí? O sea, los católicos, amparados en esta idea de la libertad religiosa, esconden su lealtad hacia otro rey, hacia otro ordenamiento político. Entonces, la libertad religiosa, ¿sí?, y la neutralidad del Estado, dentro de un contexto secular en el cual las iglesias no son una amenaza para el Estado, va a tener un sentido muy diferente al sentido que adquiere en América Latina, en el cual la iglesia, ¿sí?, tiene un poder equiparable al Estado y en el cual los estados nacionales se van constituyendo, peleando y disputándole poder a una iglesia que es todopoderosa, ¿no? Entonces, actualmente, nosotras, desde el feminismo, nosotros, desde los movimientos de mujeres y de las disidencias sexuales, no queremos que el Estado sea neutral. Lo que nosotras queremos es que el Estado haga valer su supremacía política sobre las iglesias que nos niegan derechos bajo la excusa de esta libertad moral, de conciencia y de religión, que en realidad es una forma de escudarse, de esconder reclamos políticos, ¿no?, que exceden lo meramente religioso. Claro. Sí, ahí... Adelante, No, sí. perdón. Adelante. Es muy interesante lo que plantea Julieta porque tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cuando hablamos del sistema inquisitivo y también digamos, de las religiones protestantes en Inglaterra, en un momento en que se empiezan a consolidar y empiezan a incidir acerca de la organización de las estructuras del Estado, estamos en la puerta de las primeras revoluciones, la Revolución Francesa, primero la Revolución Inglesa y después la Revolución Francesa, en las cuales se empiezan a constituir algo sumamente importante, que es el sistema judicial, los sistemas judiciales. Y los procesos, sobre todo respecto a los procesos penales. ¿Cómo incide la Inquisición en los procesos penales, en la constitución, en la construcción del Poder Judicial? Esto que decía recién Julieta, es casual que el Poder Judicial sea un poder jerárquico, sea un poder secreto, sea un poder cuyos miembros no sabemos cómo son elegidos, pero llegan ahí y llegan a grandes cargos, que tienen actos que no son públicos, que pueden llamar a un imputado o una imputada, un imputade, y hacerlo declarar, y en algunos casos, y a lo largo de la historia, y esto se relaciona con el primer momento que es la Casa de Brujas. La Casa de Brujas es un hecho político e histórico que se desarrolló en el contexto de consolidación del sistema inquisitivo en los procesos penales, en el cual se construye la figura del enemigo, este enemigo que hay que perseguir, esta enemiga, que son las matronas, que son las parteras, que son aquellas que acompañaban a las mujeres en los partos, las que realizaban a los abortos y daban métodos anticonceptivos. Entonces, había que salir a perseguir a esas mujeres. Para eso necesitamos un sistema que habilite. Necesitamos jueces, necesitamos testigos, necesitamos partes. Y es así, esos son los inicios de la constitución del Poder Judicial, que luego, cuando vamos a ir a los procesos de colonización en toda América, se van a instalar y los enemigos van a empezar a ser los pueblos originarios, porque van a ser aquellos que son perseguidos, torturados, juzgados bajo las normas que solamente reconoce el colonizador y la colonizadora. Pero es muy interesante porque cuando comienza toda esta persecución hacia las parteras, hacia las matronas, es en un momento en que había una tasa de natalidad muy baja y en el cual también había una intención de comenzar a sacarle el rol de obstetricia a las mujeres, porque se empieza a perseguir. Y paralelamente empiezan a surgir los primeros hombres que se instalan en la obstetricia.
¿no? Y todo esto estamos a la puerta de una revolución francesa y una Francia que está muy agitada y que las mujeres tienen mucha participación, no solamente las burguesas, que son aquellas que también participaron en la redacción de las normas y que sabemos que fueron asesinadas, sino también de las obreras. Las obreras en Francia son aquellas que también tenían un rol muy activo en la sociedad, ¿no? Eran las que hacían las barricadas, eran las que convocaban a otras a estar al frente de la lucha. Pero no solamente ahí gana la burguesía como modelo político y económico, sino también como modelo cultural y como modelo religioso, porque no nos da ninguno de los derechos. Y posteriormente a esto, en un histórico, vamos a tener que la obstetricia comienza a estar en manos del Estado. Termina la casa de brujas, porque en algún momento se acaba, ya lograron su cometido, que es que el Estado monopolice el acceso a la información sobre aborto y anticoncepción. Lo tienen, nos sacan esa posibilidad de tener autonomía sobre nuestra salud sexual, y ya otros como Hegel en su análisis sobre el origen de la familia, vamos a llegar a la primera revolución industrial con una obstetricia en manos del Estado y con una Inglaterra que en 1803 saca la primera ley que penaliza el aborto. No, porque no fue España ni no fue, digamos, los sistemas inquisitivos católicos lo que sacan esas leyes. No las necesitaban, tenían otros métodos de persecución, porque tenían los procesos en sus manos. Como Inglaterra tenía un proceso un poco más participativo social, necesitaba la norma. Ahí es cuando comienza a gestarse esta primera norma. Primero se penaliza el infanticidio, había una presunción de culpabilidad de las mujeres respecto al infanticidio, y en 1803 se saca la primera norma que penaliza el aborto en Inglaterra. Qué interesante todo lo que están contando, chicas. Quería unir algunas cositas. Sí, pensaba que, bueno, qué importante reponer el sexicidio, digamos, el genocidio de brujas. Y qué importante también poder poner hoy sobre el tapete que el sexicidio, la quema de brujas, también tenía que ver con esto de poder apropiarse de un saber que históricamente tenían las mujeres en relación a parto, aborto y y poder instituir la autoridad masculina sobre, no solo sobre la sexualidad, sino sobre el cuerpo y la vida y la existencia de las mujeres. ¿Cómo no fue posible instituir esa autoridad si no era por arriba del genocidio, digamos? Parece que ahí hay un punto que no podemos perder de vista las feministas. Era imposible instituir la autoridad del poder médico moderno europeo sin la quema de brujas, sin el sexicidio. Es una condición de posibilidad. Por eso también me parece muy interesante pensar hoy, en relación a la laicidad, hago la preguntita y le paso la palabra a Juli, ¿cómo hace hoy la Iglesia Católica para sortear las leyes que hacen a la laicidad en la Argentina? ¿No? ¿Cuáles son sus estrategias para el incumplimiento? ¿Cómo se organiza para poder incumplir las leyes que hacen a la laicidad en la Argentina? Le paso la palabra a Juli, que retome por donde quiera. Bueno, contesto a tu pregunta, porque yo no soy una experta especialmente en la historia de esta temática, pero sí soy una militante activa por la laicidad. Y me parece que una cuestión, ¿no?, que hay que tener en cuenta, porque es un debate que también se está dando, es un debate contemporáneo que se da en el marco de la filosofía política, tiene que ver con cuál va a ser el lugar que tengan las religiones, no solamente la Iglesia Católica, sino las religiones en general, dentro de lo que es el debate público, ¿no? Entonces, ¿por qué habría que excluir a las iglesias, a las religiones, cuando son actores
públicos que tienen sus propios intereses y cuyos intereses son tan válidos como los intereses de cualquier otro grupo político. Entonces, esta pregunta, que uno puede formular así en abstracto, es válida, ¿no? Y nos podría llevar a pensar que, bueno, las iglesias y las religiones tienen el mismo derecho que cualquier otro grupo de participar en el debate político y de promover sus propios intereses, hasta que nos encontramos con lo que vos estás planteando, ¿sí? O sea, la participación en el debate público implica acogerse a las reglas del debate público, que quiere decir, bueno, yo participo del debate público y doy mi punto de vista y después acato el consenso al que se llega, ¿sí? Porque si yo voy a participar del debate público, me voy a oponer a ciertos derechos y a ciertas leyes y después las cumplo, ¿sí? Si esas leyes salen y no se favorece mi posición política, entonces soy un participante de buena fe, una participante de buena fe del debate político y no hay motivo para excluirme. Ahora, no es esto lo que hacen por lo general las religiones y no es esto lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica participa activamente del debate político, del debate público, interviene en la creación de normas, interfiere en la búsqueda de normas que garanticen ciertos derechos, con lo que la Iglesia Católica está en contra, y después no cumple con las leyes, ¿sí?, que salen y con las que no están de acuerdo. Entonces, las iglesias no son participantes de buena fe del debate público, ¿sí?, porque no acatan las reglas de juego de lo que es el debate político y la búsqueda de consenso político. Entonces, para mí, ¿no?, una de las estrategias laicistas que deberíamos pensar es la de obligar a la Iglesia a cumplir con esas leyes que se van sancionando y que son producto del juego democrático y que a la Iglesia no le interesa cumplir, ¿no? Porque tenemos dos estrategias. Si vos no te sometés a las reglas del juego, no jugás y excluís a estos actores religiosos del debate público. Pero es una forma bastante problemática, ¿no?, de resolver la cuestión, porque en una democracia plural y participativa, en principio todas las voces son válidas y todos los actores deberían poder participar del juego político. Entonces, otra estrategia, que es la que venimos llevando adelante desde la campaña, es decir, bueno, ustedes participan del juego político, ustedes se meten dentro de una esfera que es propia del Estado, ¿sí?, van a opinar, van a tratar de incidir políticamente, pero si después la ley sale, ustedes la cumplen, ustedes obedecen la ley, como cualquier hija de vecina que anda por ahí, yo tengo que cumplir las leyes con las que no estoy de acuerdo. Bueno, la Iglesia también tiene que cumplir las leyes con las que no está de acuerdo. Pero es un poco problemático, es un poco complicado dentro de nuestro contexto institucional y dentro de nuestro contexto jurídico garantizar que la Iglesia cumpla con las leyes de la nación. Y entonces estamos llevando adelante distintas causas judiciales para generar jurisprudencia y para tratar de obligar a la Iglesia a cumplir con esas leyes, ¿no? No sé si quieren que cuente alguna de estas causas, pero... Sí, contanos alguna para que podamos pensar también un poquito, digamos, en los territorios, ¿no? ¿Qué estrategias sean los tipos para poder obstaculizar nuestros derechos? Por ejemplo, el de educación sexual integral, que es un derecho consagrado desde 2006, no sé. Contanos lo que vos quieras. A mí se me arman las preguntas por ahí, porque son las que tienen que ver con mi trabajo también. Bueno, por ejemplo, un caso con el que llegamos a la Corte Suprema y estamos esperando ver si la Corte va a admitir o no el recurso, es el caso de una militante trans de Alba Rueda, que solicitó al arzobispado de Salta, que rectifique sus registros de sacramento en los términos de dos leyes nacionales. Una es la ley de identidad de género
que ya sabemos que la Iglesia no está de acuerdo con esta ley, pero la otra ley es una ley bastante más neutral desde el punto de vista de contenido dogmático, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, Alba hizo este pedido al Obispado de Salta. El Obispado de Salta contestó diciendo que de ninguna manera ellos iban a cambiar el registro de sacramento porque para el derecho canónico, ¿sí?, estas ficciones jurídicas no tenían ningún valor. Y el Arzobispado de Salta apeló a un tratado internacional que se conoce normalmente como concordato, que es un tratado firmado por la República Argentina con la Santa Sede en el 66, ¿no? En el año 66, en un contexto que no era de construcción democrática de consensos, digamos. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Cómo fue avanzando la Iglesia Católica en el marco de las dictaduras que sufrimos desde la década del 30, ¿no? Pero lo dejamos entre paréntesis. El Arzobispado de Salta dice, este tratado internacional, que tiene jerarquía superior a las leyes, le concede a la Iglesia Católica autonomía en todo lo que tiene que ver con la administración del culto, ¿sí?, y con las cuestiones que hacen a su ámbito de actuación específica. Entonces, si nosotras pensamos en el contenido de la laicidad y en el contenido del derecho a la libertad religiosa, decimos, sí, obvio, la Iglesia tiene que tener, ¿no?, esta autonomía, el Estado no se puede meter en cuestiones que hacen a la administración del culto y a cuestiones que tienen que ver con su competencia específica, ¿no? La pregunta es, ¿no?, la pregunta importante que hay que resolver es los registros de la Iglesia Católica, el manejo que esta iglesia o que cualquier otra iglesia haga de la información personal de las personas que son miembros de esta iglesia y que almacenan bases de datos, ¿no? Que además hace poquito encontramos que estas bases de datos están digitalizadas y que se comparten y que hay una serie de problemas, ¿no?, de otro tipo. Dice, en el manejo de las bases de datos, ¿es una cuestión religiosa? ¿Hace a la administración del culto católico? ¿Hace a la competencia específica de la iglesia? Y bueno, eso es una cuestión, ¿sí?, que el juzgado de primera instancia dijo, esto es cuestión religiosa, yo acá no me meto. La Cámara dijo, esto es cuestión religiosa, yo acá no me meto, y tenemos que ver qué es lo que dice la iglesia. Y nosotros estamos diciendo, esto no es cuestión religiosa, ¿sí? Porque, ¿cómo se define la cuestión religiosa? El arzobispado nunca citó ninguna norma del Código de Derecho Canónico, no citó ningún pasaje de la Biblia, no citó ninguno de estos documentos que emiten los papas. O sea, no le dio ningún tipo de fundamento a esta pretensión de que es una cuestión religiosa, ¿no? Y esta forma de definir la cuestión religiosa y de ampliar el alcance de la cuestión religiosa ha sido central en la militancia antiderechos, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, los padres te dicen, no, vos no podés educar a mis hijos y darles educación sexual integral, porque con mis hijos no te metas, esto es una cuestión religiosa y yo decido sobre la base de mi derecho a la libertad religiosa cómo voy a formar religiosamente a mis hijos y qué educación sexual les voy a dar, y también voy a decir cuándo tienen relaciones sexuales y con quién y cómo. Y todo eso no es cuestión religiosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se define lo que es cuestión religiosa? ¿Quién define lo que es cuestión religiosa? ¿Alcanza con que una iglesia diga, esto es una cuestión religiosa, y entonces acá el Estado no se puede meter? ¿O vamos a pedirle al Estado que reclame su supremacía sobre las normas religiosas o incluso los dogmas religiosos que resultan violatorios de los derechos humanos, ¿no? Entonces, para redondear, no sé si me están siguiendo, a mí me encanta el caso, entonces me agarro velocidad y me engancho.
Pero, ¿sí? Lo que tenemos con el caso de Alba es un planteo, ¿sí? Que le estamos pidiendo a la Iglesia que obedezca a las leyes civiles y que haga algo que sabemos que la Iglesia no quiere hacer, ¿sí? La Iglesia se niega porque dice, esto es una cuestión religiosa. Y nosotras ahora estamos peleando para que se cumplan las leyes de la nación, ¿no? Y de pronto el caso de Alba es un caso que es muy relevante para cuestiones que son afines a los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Alba es una militante y una activista trans y está promoviendo también una causa que es muy querida para ella, que es la de la aceptación de estas identidades religiosas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Pero también la otra cuestión hacia afuera implica obligar al Estado. Estaba leyendo, perdón, el comentario de Alicia. Pero también, o sea, es exigirle al Estado que se pronuncie, ¿no? Respecto del cumplimiento de estas leyes. O sea, estas leyes que saca el Congreso de la Nación, ¿son obligatorias para todas las personas o son obligatorias para todas las personas salvo las iglesias que no están de acuerdo con la ley? Fascinante, fascinante todo lo que estás contando, Julieta, y cómo se articula tan interesantemente con lo que comenta Sin también del proceso más histórico. Yo pensaba en relación a esto dos cosas. Lo que se suele invocar en relación a, digamos, para poder obstaculizar la educación sexual integral en las escuelas es la patria potestad, que ya no existe, pero como los hijos no pueden ser del Estado, mis hijos son míos, son propiedad mía, ¿no? La idea de que los padres o las familias son dueñas de sus hijos. La idea de propiedad, ¿no? Porque citaban a Locke las compañeras recién. Bueno, la propiedad en Locke es la vida y los bienes, ¿no? Los hijos se configuran como bienes de esos padres. Entonces sí, ahí me parece que hay algo bien... Sí. Su propiedad es sobre su cuerpo, sobre su esclavo y sobre sus hijos. Totalmente, totalmente. Y eso quedó instituido en el sentido común, independientemente incluso de los sectores religiosos, porque muchas veces tenemos familias que obstaculizan la intervención de la educación sexual integral en las escuelas que no son especialmente religiosas, pero conciben, en este sentido común ampliado, conciben que sus hijos son de su propiedad y que son las familias las que tienen la autoridad ética y normativa, conciben eso, de educar a sus hijos en sexualidad. Entonces, lo que me parece bien interesante ahí es poder dar cuenta de que esta matriz normativa, o esta matriz normativa que la Iglesia pretende seguir instaurando como verdadera, cala en la sociedad y excede a los sectores religiosos. O excede a los sectores de la militancia religiosa o excede a los sectores puramente religiosos. Y cala en la sociedad en su conjunto. Entonces, a partir de esa confusión, tenemos un montón de familias en las escuelas invocando este derecho que sería algo del orden del derecho natural, ¿no? Digamos que esta es otra ficción que aparece todo el tiempo como autoridad última, el orden natural como autoridad última. Me preguntaba también en relación a esto sobre, ustedes saben seguramente que está cajoneada de un tiempo a esta parte una posible reforma de la educación sexual integral, de la ley de educación sexual integral. Uno de los puntos que se propone reformar es el artículo 5 de la actual ley, que es el artículo que permite a las escuelas adaptar la educación sexual integral según su propio ideario comunitario. Y acá con ideario comunitario entra todo este ideario del que estamos hablando. Entonces, el Estado no solo no pudo auditar cuáles eran estos idearios y si no estaban en situación de antípodas con lo que la ley pretende garantizar, sino que no pudo ni siquiera implementar la ley a nivel nacional, ¿no? Digamos. Entonces es como una exigencia
necesitamos reformar la ley porque ni siquiera la llegaron a implementar y lo que se implementa te entra por la ventana del artículo 5, te entran obstaculizaciones todo el tiempo. Un elemento interesante de la posible reforma es que la Ley de Educación Sexual Integral se eleve a orden público. ¿Qué significaría esto? ¿Y en qué medida esto de tener orden público o ser de orden público nos permitiría a nosotros poder tener un artilugio argumentativo y normativo para poder garantizar la ley? ¿Puedo decir algo? El orden público, yo siempre cuando hablo con la compañera doctora Nelly Miserki discutimos sobre este principio de orden público, qué significa. Nina Brugo también discute mucho sobre este principio del orden. La verdad que la ley del 2006, digamos, el proceso de promulgación de la ley de educación sexual es muy interesante porque a diferencia de las otras leyes contó con un acuerdo de todas las provincias menos de una que creo que era Neuquén o Santa Cruz, no recuerdo cuál, era una del sur, no me acuerdo, y también con un Consejo Federal de Educación. Porque ¿qué sucedía ahí? La gran trampa de la Constitución Nacional es que la administración de la educación no está delegado al Congreso Federal, sino es que cada una de las provincias va a administrar, es autónoma respecto a eso. Pero como la ley sale del Congreso Federal, las provincias debían adherir a esa ley. El Consejo Federal de Educación convoca a todas las provincias a la adhesión a la ley, la cual participan todas, menos una en su momento, y se compromete a hacer valer y cumplir esa ley. Desde el 2006, 2008 aproximadamente. O sea, la ley ya es de orden público. No sé qué agregaría este principio de orden público, ya existe, es obligatorio. Pero a mí me interesó también lo que dijo Julieta respecto al cumplimiento de las normas por parte de los sectores religiosos. Bueno, como ustedes saben, hace un año aproximadamente se crea RUDA, que es la red de cátedras de la campaña, que trabajamos temáticas de aborto y de derechos sexuales y reproductivos en diferentes facultades. Cuando yo empecé a coordinar y armar este proyecto en la Facultad de Derecho sobre posgrado de interrupción voluntaria del embarazo, conocí la experiencia en la Universidad de La Plata, en la cual lanzan una cátedra libre de aborto y grupos antiderechos, una asociación de esta fundación, inicia una acción de amparo para solicitarle a la facultad que frene esta cátedra. ¿No? Una cosa, estamos hablando a nivel universitario, no estamos hablando de con mis hijas, no, una cátedra libre, es opcional, digo. Y bueno, y le inicia una acción de amparo a la cátedra, a las compañeras que estaban iniciando esta cátedra. Y fue muy interesante la resolución de la... ahí terminó el fuero contencioso administrativo porque es contra la universidad la acción de amparo, y le dice, no, la universidad tiene dos principios, autonomía y libertad de cátedra. La universidad es autónoma, nosotros no podemos incidir en la currícula de la universidad, pero sobre todo también hay una libertad de cátedra, que es la libertad de pensamiento, que deben sustentar la formación de profesionales y también los contenidos curriculares de esto. Entonces, es como dice Julieta, tenemos la ley del 2006, tenemos cátedras, tenemos leyes universitarias, y que acá es diferente la educación primaria y secundaria con respecto a la universidad, porque la universidad, las leyes que se promulgan, las promulga el Congreso Federal, y ahí es obligatorio para todo el país. Es diferente a ese nivel. No obstante, tenemos una ley que promueve la educación sexual, pero ellos no la quieren cumplir en ninguno de los niveles. Y es muy interesante porque también se convierten en obstructores del ejercicio de esos derechos.
Y también me parece importante, sí, agregar a lo que dice Sin, es que es muy llamativa la ambivalencia de la Iglesia Católica, ¿no? Que por un lado reclama para sí misma el respeto de sus creencias y la autonomía y la no injerencia estatal, ¿no? Para poder formar a les hijes de sus fieles dentro de su dogma, pero por otro lado cuestiona judicialmente y avanza sobre ese derecho cuando ese derecho lo ejercen otras personas u otras instituciones, ¿no? A mí, por ejemplo, me echaron de un cargo en la Universidad Nacional de San Martín por atea, feminista y abortista, ¿no? Con esas palabras. Y lo que había motivado el despido fue mi decisión de hablar sobre el fallo FAL que había sido emitido el año anterior a esa cursada. Entonces, vos te encontrás con que, con esta dualidad, ¿no? Que vuelve a este planteo, bueno, ¿cuál es el lugar que ocupan las religiones en el espacio público? Por un lado, reclaman para ellas un derecho que después no le reconocen a otras instituciones y a otras personas. Cuando tienen que obstaculizar el acceso a la educación sexual integral, entonces apelan a la autonomía de las instituciones, al ideario religioso, al respeto de este ideario, al respeto de la pluralidad, de la libertad religiosa. Ahora, si vos en una universidad pública, si querés dictar en el marco de una cátedra una temática con la que ellos están en desacuerdo, van y te meten un amparo, ¿no? Entonces, todo este derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión y al respeto hacia sus propias creencias no se replica en sus acciones contra otras instituciones. Y otra cosa que también me parece importante señalar es que cuando estamos hablando de estas distintas acciones, empiezan a aparecer un montón de actores diferentes, ¿no? Porque por un lado está la Iglesia Católica, ¿no? Que es la que actúa y la que baja línea, pero la Iglesia Católica es un monstruo, ¿no? Administrativamente y en su conformación. Entonces, vos tenés ONGs, ¿sí? Y organizaciones que no son propiamente religiosas, pero que forman parte, ya sea de manera orgánica o no, de la Iglesia Católica, y que responden a ese ideario y a ese dogma. Tenés personas que actúan de manera individual, ¿sí? Que tienen distintos grados de vínculos y más o menos formales con la Iglesia Católica, pero que actúan promoviendo este ideario religioso, y eso te genera, ¿sí? Lo que decía ayer María Alicia Gutiérrez, ¿no? Este secularismo estratégico, estas distintas actividades y estas distintas acciones que son llevadas a cabo para promover un ideario religioso, pero por personas que no aparecen, ¿sí? De manera explícita como representantes de ese ideario o como representantes de esa institución. Han vampirizado su identidad, ¿no? Como estrategia se han vampirizado adentro de las instituciones. Han empezado a construir la idea de que no hablan desde un posicionamiento religioso. Y de hecho eso también fue tremendamente efectivo para convencer a sectores no religiosos de sus posiciones. Porque al vampirizar el hecho de que la condición de posibilidad de enunciación de ese discurso es religiosa, al invisibilizar eso, personas que no son religiosas consideran que pueden hacer máquina con esos discursos porque se vela el carácter que tienen. Esto en las instituciones educativas tuvo un éxito impresionante. Me parece que también el doblez ahí es cómo garantizar que un discurso dogmático, como el discurso religioso, se vuelva audible en un contexto como el nuestro. Bueno, también han hecho uso, esto del secularismo estratégico, es también una forma de hacer uso del relativismo, en el sentido de todos los actores sociales tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades de enunciar un discurso público sobre cómo debe ser la sociedad. Entonces, es un dogmatismo
que se expresa a través de medios relativistas o a través de medios de esto del secularismo estratégico. Ayer hablaban un poco también de lo disruptivo o lo complejo o la necesidad de repensar la noción de antiderechos, ¿no? Porque si bien en realidad son anti nuestros derechos, pero hay otros derechos que sí consideran que deben existir porque son derechos que les favorecen de alguna manera. Y entonces, en esto del secularismo estratégico, se ordenan también cuestiones relativas a, no, nosotros no somos antiderechos, nosotros queremos derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Organizan estos sintagmas en función de las ficciones normativas del Estado liberal, burgués, a través de ellas, para negarnos nuestros derechos. Entonces no es que son antiderechos, son misóginos, ¿no? Son misóginos, son homofóbicos, son transfóbicos, son anti nuestros derechos. Nos preguntábamos cuál era todavía la efectividad de seguir nombrándolos así, y si no, no hay una especie de cortocircuito en esa noción que utilizamos para hablar de estos sectores. No sé qué piensan de esto, si quieren opinar. Lo que pasa que para mí es interesante esto, pero también es como cuando se plantea la discusión de denominarlos, más que la discusión, cuando se genera el hecho de denominarlos antiderechos a ellos, ellas, se genera, me parece que desde tratar de debatir un espacio en el sentido común de lo que es pelear por los derechos. Porque si ellos se denominan pro vida, entonces por oposición nosotros no somos la vida, ¿no? Si ellos se denominan antiderecho, por oposición nosotras somos las que luchamos por los derechos. Entonces, me parece que hay un espacio en el sentido común que es muy simple relacionarlos a ellos, a ellas, con los antiderechos, en esos términos, ¿no? Después, sí, profundizar la discusión y ampliar y complejizar es importante, pero no perdamos de vista que una palabra que los identifique con aquello que argumentan es necesario. Y digo, me parece que se refleje esa mirada desde ese lugar es importante. Sí, yo coincido que desde lo comunicacional tiene un buen impacto, pero no tenemos que perder de vista que el derecho no deja de ser también una herramienta que es una herramienta patriarcal que responde muchas veces a los intereses de estos grupos, ¿no? Y que usan el derecho de manera mucho más efectiva que nosotras, porque tienen otra llegada a los lugares de poder, ¿no? Hegemónico. Entonces, siempre hay una dualidad respecto de esto. Me parece importante poder visibilizar las contradicciones, ¿sí? Creo que el debate que se dio en el 2018 permitió empezar a poner en cuestión el relato hegemónico de la Iglesia y poder empezar a mostrar que efectivamente hay algunos derechos a los que se oponen y otros derechos a los que no, y que no se oponen a los derechos que les sirven para seguir obstaculizando el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder abrir el debate, ¿no? Y poder obligarlos a que digan qué es lo que piensan realmente, ¿no? Que aparezcan como negando derechos, pero no solo los derechos con los que están de acuerdo, sino también estos mismos derechos que invocan, ¿no? El 8 de agosto se hizo, en el 2018, una apostasía colectiva que fue realmente enorme, ¿no? Se sumaron miles de personas de todo el país, fue una acción que tuvo repercusión en todo el país y en otros países, y fue una acción en la que las personas hacían ejercicio de su libertad religiosa
pidiendo que la Iglesia la sacara de esa institución. Y hasta el día de hoy, la Iglesia no ha tramitado ninguna de esas apostasías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de antiderechos o no, proderechos o no, me parece que es muy importante mostrar las contradicciones internas de estos grupos religiosos que te dicen, sí, nosotros hablamos en nombre de la libertad religiosa, pero la libertad religiosa es suya, ¿sí? O sea, están a favor de sus propios derechos, ¿no? Y en contra de los derechos de las demás, e incluso del derecho a la libertad religiosa de las personas que quieren salir de la Iglesia Católica. Así que bueno, no sé. Totalmente, totalmente. Bueno, yo pensaba también, mientras las escuchaba hablar, cuánta discusión ha tenido la campaña para formular sus proyectos en relación, por ejemplo, a la objeción de conciencia, ¿no? Y pensábamos, introducimos la objeción de conciencia, sacamos la objeción de conciencia, argumentos a favor, argumentos en contra, hicimos foros, vinieron abogadas del continente. Por supuesto, es un temón y lo seguimos pensando, independientemente de cómo van quedando las nuevas formulaciones de nuestro proyecto. Sabemos todas que es una cosa que hay que seguir pensando. Mi pregunta bien concreta, y solamente para que sea un puntapié para que ustedes puedan pensar y conversar, ¿es la objeción de conciencia un derecho o es una excepción a la norma? Digamos, ¿qué es lo que qué es la objeción de conciencia en términos normativos? ¿Es un derecho o es una objeción, es una excepción a la norma que se puede utilizar? A ver, hay mucho escrito sobre el tema. Estela Manzano ha hablado mucho del tema, Soledad Esa ha hablado mucho del tema, digo, médicas, abogadas, para poner dos ejemplos, ¿no? Particularmente, es un tema muy complejo. La objeción de conciencia, me parece que hay que definir, y Elsa recién algo dijo, hay que diferenciar la objeción de conciencia de la desobediencia civil, en este caso puntualmente. La objeción de conciencia no está reglamentada en el derecho argentino, salvo el protocolo de interrupción del embarazo, refiere a la objeción de conciencia y dice que en el caso de que haya médicos objetores deben inscribirse en una lista, pero ahí estamos hablando de una resolución ministerial. No estamos hablando de una norma que esté en el Código Civil, que haya una ley específica que refiera a que la objeción de conciencia es un derecho. Puede ser un reconocimiento normativo, después veremos cuál es su alcance. Pero el punto es, ¿qué es la objeción de conciencia? Como vos misma lo estás diciendo, o sea, ¿es un derecho? No es un derecho, básicamente porque, a ver, voy a corregirme en esto. La objeción de conciencia nace como un reconocimiento a las personas que por cuestiones morales o religiosas no quieren realizar determinada actividad. Ejemplo muy conocido es el caso de que por cuestiones religiosas yo no quiero recibir una donación de sangre, que por cuestiones religiosas yo no me quiero afeitar la barba antes de ingresar a una cárcel. Son cuestiones que afectan a la individualidad de cada uno y cada una de nosotras y nosotros, y que no podemos realizar determinada acción, por lo cual nos negamos a hacerla en un marco de intimidad y respecto a una acción en concreta, ¿no? Y no afecta al público en general y no afecta a otros y no incide en las decisiones colectivas, es solo un acto individual. A diferencia de la desobediencia civil, que estamos hablando de acciones colectivas, acciones políticas y acciones que intentan incidir en algún punto en determinadas decisiones institucionales. Una cosa es, en todo caso, lo que quieren hacer estos grupos antiderecho con la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque son grupos. Ya cuando hay un grupo de personas que manifiestan públicamente
que se oponen al cumplimiento de una norma, eso es un acto de desobediencia civil. Hay muchísimo escrito sobre este tema, estas dos colegas, compañeras, han escrito sobre el tema en la filosofía. Hannah Arendt y muchos otros intelectuales han escrito sobre este tema. Entonces, me parece de que si hablamos de un derecho individual de la persona, pero si hablamos de que colectivamente una provincia, una institución, un hospital, una escuela quiere declararse objeción de conciencia, eso es un acto de desobediencia civil, eso es contra el sistema normativo y requiere una sanción normativa, claramente. Nuevamente, si volvemos a pensar en los términos de la libertad religiosa, ¿no? Y cuál es el alcance de esta libertad, sí, por supuesto que es legítimo que el Estado no te obligue, ¿sí?, a realizar cosas que son contrarias a tus creencias, pero lo que no puede permitir el Estado de ninguna manera es que ese ejercicio legítimo de un derecho tenga, oculta y sirva para contrabandear una finalidad política, que es la de incidir en contra de derechos de otras personas e incidir en contra de la autoridad estatal, ¿no? Entonces aparece lo que dice Sin, se convierte en otra cosa, porque el ejercicio de una persona de su libertad religiosa es legítimo, ¿sí?, hasta cierto punto, ¿no? Cuando se transforma en otra cosa, deja de ser legítimo, como cualquier otro derecho. Inclusive pensaba en esto, ¿no? El ejemplo más concreto. La persona que se niega a recibir una transfusión de sangre y se muere, afecta a esa persona. La persona que en el ejercicio, porque aparte, punto aparte, estamos hablando de profesionales de la salud, profesionales del derecho, profesionales de la educación, que están cumpliendo una función pública. Y quien incumple la función pública, ya sea en el sector privado o en el sector público, porque tiene que ver con el rol de profesional, no tiene que ver con el lugar. Digo, el funcionario es que está ejerciendo determinada acción social, digamos, por así decirlo, o actividad social. Entonces, en ese caso, quien está ejerciendo una determinada función y que su acción u omisión afecta a un otro, en ese caso hay una responsabilidad. Y no puede decir que por cuestiones de objeción de conciencia no va a salvar una vida. No podría hacerlo nunca. No puede decir por cuestiones de objeción de conciencia una directora de un colegio no aplica la ley de educación sexual. Tampoco un defensor podría decir, que un defensor público penal podría decir, yo no defiendo a una mujer que está presa por abortar por una cuestión de objeción de conciencia. Sí, en el caso de la educación sexual integral que estábamos analizando recién, a veces, por ejemplo, se articula retóricamente esta excepción o este falso derecho o este no derecho. Falso derecho me encanta. Para obstaculizar la ESI, ¿no? Yo objeto de conciencia, una directora, algunos docentes, comunidad familiar, como formas de expresar las resistencias a la implementación de la ESI, a veces digamos, también, a veces se cree que es un derecho natural. No, yo objeto la implementación, estoy en contra de este derecho, se asume como si fuera un derecho ya adquirido, que se pueden objetar la implementación de derechos ya constituidos. Entonces, digamos, forma parte, la objeción de conciencia no existe en la ley de ESI, no existe en la ley de matrimonio igualitario, no existe en la ley de identidad de género, sin embargo, nos encontramos con esos obstáculos en nombre de la objeción de conciencia, también cuando trabajamos con esos marcos normativos. Y para mí tiene que ver con esto de cómo caló, más allá de los sectores religiosos, cómo caló este discurso en el conjunto de la sociedad. La idea de que puede haber conflictos entre los derechos que se resuelven acudiendo a una especie de territorio más allá. Es que para la sociedad es legítimo, ¿sí? O sea, a mí me parece que es
válido el planteo y tenemos que tener en cuenta que para la mayoría de las personas es legítimo el reclamo de no ser obligada a hacer algo con lo que una no está de acuerdo y con lo que está profundamente en desacuerdo. Y para la sociedad, la sociedad no cuestiona el lugar de político de las creencias religiosas, ¿no? Entonces vos decís, yo quiero sacar, ahí había un montón de comentarios sobre las imágenes religiosas en los espacios públicos. Entonces, ¿qué hace esa virgen en la escuela pública a la que va mi hija? Por favor, sáquenla. Y te dicen, ¿qué hace esa virgen ahí? ¿Qué te molesta que esté esa virgen ahí? ¿No? Nada, es legítimo el ejercicio de la libertad religiosa de la persona que fue y la puso a la virgen ahí, ¿no? Y hay parte de verdad en eso, ¿no? El problema aparece cuando ese ejercicio legítimo del derecho empieza a tener una finalidad política diferente, ¿no? Y aparece cuando vos decís, bueno, ok, o sea, vos podés ser objetora de conciencia, pero lo que no podés ser es directora de una escuela si sos objetora de conciencia. Y entonces ahí te saltan, ¿no?, a la yugular para decir, bueno, pero ¿por qué? Y estás cercenando este derecho legítimo. Pero lo que se pierde de vista en esta discusión muchas veces es la instrumentalización política que se le pretende dar a un derecho que es absolutamente legítimo. Sí, inclusive pensaba en esto que vos estás diciendo, Paula, otro de los ejemplos que tenemos respecto a esto es el fallo de Salta sobre educación religiosa en las escuelas. Y no estamos hablando de la época en que Sarmiento creó la ley 1420, estamos hablando de hace unos años atrás, en el cual se volvió a discutir los principios de la ley 1420 y decir, ¿por qué la educación tiene que ser laica? ¿Por qué tiene que ser pública? ¿Por qué tiene que ser un espacio de discusión en un marco igualitario, participativo? Este tercero al que se acude para que decida es este Poder Judicial, que le pasa, como en el caso que comentó recién Julieta, que dice yo acá no me meto, que también lo dijo en las cuestiones, después de FAL, hubo una acción que se inició para pedirle a la Corte Suprema que no que controlara, pero en cierta forma, como el fallo FAL indica, le sugiere a las provincias que desarrollen protocolos para que puedan llevarse adelante las interrupciones, y al Ministerio de Salud de la Nación, a posteriori de ese se le pide a la Corte Suprema, se le hizo una acción para que controle si esto fue realmente llevado a cabo. Y la Corte dijo, no, yo ya fallé, yo ya no me meto, ¿no? Y la Corte en el fallo FAL mete la objeción de conciencia. Sí, porque no estaba planteado. No estaba planteado, lo metió como por la ventana. Y la Corte también dice que no puede, y es un principio del derecho, así como es el orden público, es un principio de derecho que no se puede fallar más allá de lo que solicitan las partes. Sin embargo, la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, y lo que dice la Corte es, bueno, ahí se mete y dice, bueno, respecto a la objeción de conciencia, tal cosa, y listo. Entonces, la verdad que también eso hay que, yo pensaba a raíz de toda esta charla y este conversatorio, si realmente se puede lograr la laicidad en un Estado cuya Constitución Nacional, en su artículo 2, dice que sostendrá el culto apostólico romano. Y eso es un gran debate, porque ese artículo de la Constitución, que está desde 1853 y no ha sido modificado, es un gran obstaculizador para un Estado laico y plurinacional, ¿por qué no? En términos pensando en las constituciones que se han dado en Latinoamérica, en Ecuador, en Bolivia, en el cual incorporan esta gran diversidad de contenidos culturales, políticos, religiosos, y que nosotros estamos muy atrasados, digamos, en incorporar.
Estaba leyendo los comentarios, ¿no? Elsa dice que la ley de la 1420 no dice que la educación debe ser laica, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sí lo dice, y sin embargo tenemos bastantes problemas para conseguir la educación laica. Pero me parece importante, ¿no? El tema de la objeción de conciencia y esta idea del ideario institucional, ¿no? Cómo se empieza a colar en distintas leyes. Hay también un proyecto de ley que nunca pudo avanzar, pero que está y cada tanto lo vuelven a meter en el Congreso, sobre libertad religiosa, en el que se pretende especificar que las instituciones religiosas pueden no hacer nada, básicamente, que sea contrario a su ideario religioso, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que vos hacías, Paula Ramírez, de cómo hace la Iglesia Católica para incumplir la ley, bueno, o sea, estos son mecanismos legales que la Iglesia, y ahora esto sí, con una alianza muy fuerte con otras religiones, empieza a establecer dentro de la misma legislación que son permisos para incumplir esa ley, ¿no? Entonces, bueno, vos decís, la ley, ¿sí?, de orden público, ¿sí? Pero si vos metés dentro de una misma ley el permiso para desobedecerla, no significa nada que sea de orden público, ¿no? Nosotros no necesitamos un permiso para objetar de conciencia. Forma parte del derecho a la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este permiso adicional que se quiere ingresar en las leyes? ¿Sí? O sea, en realidad no se busca garantizar el ejercicio de una ley, de un derecho que ya está garantizado en la Constitución Nacional. Lo que se busca es otra cosa, y lo que se busca es un permiso expreso para desobedecer las leyes, ¿no? Las leyes con las que no están de acuerdo, con las que no se está de acuerdo. Acá Ramírez reclama paseo. Nos recuerda que ya vamos por la 1:30 de charla y que tiene que salir a pasear. Bueno, chicas, entonces quería plantear solamente, bueno, a mí me gustaría retomar una pregunta que queda acá colgada, que quizás es más general y que nos permite cerrar un poco nuestro conversatorio, una pregunta de Luis Barbeiro, un compañero nuestro. ¿Cuáles son las estrategias que creen necesarias para sensibilizar y comprometer a toda la sociedad en avanzar en la separación de la Iglesia y del Estado? ¿Cuál es ese conjunto de estrategias? Está la cuestión normativa, pero ¿cuáles otras estrategias creen ustedes que pueden ser efectivas para hacer este trabajo más cultural? Estimo que tiene que ver esta pregunta, ¿no? Yo la leo así, como este trabajo más cultural en relación al avance de estos sectores. Yo creo, esto también fue algo que surgió cuando hablábamos por WhatsApp para organizar la charla, ¿no? Respecto de hasta qué punto podemos pensar que el 8 de agosto marcó una derrota o no. Yo creo que en materia de laicidad fue un avance enorme y que por lo menos a mí como militante laicista me marcó de manera muy clara cuál es la dirección que tenemos que seguir, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos institucionales y también extrainstitucionales, en sociales, culturales, es abrir el debate, es obligar a estas religiones a dar razones, ¿no? Porque sus posicionamientos son contrarios a esta sensibilidad laica que compartimos, ya seamos ateas o tengamos una religión. Incluso las personas que forman parte de una religión no están de acuerdo con lo que las cúpulas religiosas plantean y nos quieren imponer. Entonces, abrir el debate y obligar, ¿no?, a los sectores más conservadores a salir y dar sus razones, para mí fue devastador para las posiciones religiosas. Yo creo que el debate por el aborto ya está ganado, ¿sí?, que es cuestión de tiempo, que la ley en algún momento va a salir, porque
se generó un rechazo enorme frente a las barbaridades que se decían para defender la posición contraria a la legalización. Y creo que esto aparece con todo. Si nosotros, por ejemplo, queremos evidenciar que la Iglesia Católica no ha dado trámite a estas 3.000 apostasías, ¿sí? Si nosotras hacemos público esto, si podemos debatirlo en los medios de información, va a darse un debate, por ejemplo, de por qué bautizamos a nuestros hijos, ¿sí? A nuestras hijas. Si les estamos imponiendo una religión de la que después no pueden salir, ¿sí? Pero si vos querés publicar algo sobre apostasías, te bajan el pulgar, ¿sí? A nosotros nos colgaron notas que ya estaban escritas porque se dijo desde las cúpulas editoriales, esto no se publica, este debate se cierra, ¿no? Entonces, con el aborto sucedió eso muchísimos años. Nosotros no pudimos dar ese debate público hasta que algo se rompió en febrero del 2018 y el debate se impuso y fue imposible silenciarlo. Pero la gran estrategia de los grupos religiosos es confiar en el statu quo, confiar en que las cosas sigan así y que ellos puedan seguir manejando por las sombras, ¿sí? Y repartiéndose nuestros derechos en las sombras. Si podemos romper ese silencio y traerlo a la arena pública, sus razones se caen, porque no porque sean religiosas, sino porque son ajenas a esta sensibilidad pública que responde al siglo XXI y no al siglo XV, que es de donde ellos sacan sus ideas y sus dogmas. Sin, ¿vos querés comentarnos algo? Sí, me parece también importante recoger aquellos aportes que se están haciendo desde determinados feminismos que sí tienen, digamos, alguna... Ahí está. ¿No? Que se están generando en toda Latinoamérica y que tienen una lectura de las religiones porque son personas que tienen determinados activismo religioso, pero también tratando de enmarcar una disidencia y diferenciarse de este discurso hegemónico que tiene que es construido desde los varones, desde las jerarquías masculinas, representantes de, digamos, más fuertes del patriarcado y en términos históricos heredero de toda esa doctrina que ha sometido y perseguido a las mujeres. También están surgiendo desde el propio feminismo otras mujeres que están dando discusiones y están estudiando toda esta construcción del sentido común, de cuál es el rol de la mujer dentro de las diferentes instituciones eclesiásticas, que también están poniendo en discusión los propios textos bíblicos, que también están poniendo en discusión todos los valores, ¿no? Y lo llevan a la sociedad y lo llevan al campo de la vida cotidiana y están construyendo otros sentidos comunes. Digo, desde los movimientos tercermundistas en la década del 70, ¿no? Digo, que fueron contra también determinados valores, principios y forma de construir y referenciarse. Hoy la opción por los curas, por los pobres, que también, tienen determinados, tienen una postura sobre el aborto y no lo vamos a negar, pero también dentro del movimiento feminista, y que también milita fuertemente la temática de aborto, surgen otras expresiones, mujeres, que se referencian con determinadas religiones y construyen otros discursos y inciden en este sentido común. Me parece eso importante también. Bueno, bien, creo que hay algo muy sustancioso que hemos aportado hoy al debate en general, al debate público en general en relación a cuáles son los peligros que tenemos por delante y que también cuáles son esos obstáculos y qué estrategias nos podemos dar. Me parece que las dos dijeron algo muy fundamental en relación a las estrategias, que es que abrir debates tanto adentro de las instituciones y de los espacios religiosos, como afuera de ellos. Abrir debates, desarrollar acciones
someterlos al debate público, hacerlos, presionarlos para que den sus razones, funciona, es efectivo para ir obteniendo pequeñas conquistas. Qué súper importante es esto, en un contexto en donde por momentos nos vemos casi totalmente abrumades por el avance de la reacción religiosa en todos los ámbitos públicos, sociales. Entonces, esto de forzar el debate público me parece una posición muy importante que tomar en este contexto. Y otra cosa, ¿no?, que aprovechando también este espacio que se abre y esta iniciativa de la colectiva, creo que el movimiento de mujeres tiene que hacer suya esta causa, ¿sí? O sea, tenemos que tomar la causa de la laicidad y no preocuparnos solamente por promover la laicidad en las cuestiones que nos atañen directamente, ¿no? Porque siempre los planteos laicistas dentro del feminismo, del movimiento de mujeres y de las diversidades ha sido reactivo. Si vos pensás en los momentos, ¿no?, en estas últimas décadas, donde realmente surgió con fuerza el planteo laicista, fue con los debates de las leyes de matrimonio igualitario, ¿sí?, el debate por el aborto legal, pero de pronto nos olvidamos de reclamar la laicidad en otros espacios, porque no nos tocan tan de cerca, pero son fundamentales, porque la iglesia, las iglesias, y cada vez en mayor medida, ocupan espacios, se llevan fondos públicos, construyen, no solo construyen significados, como decía María Alicia ayer, sino que además construyen legitimidad, avanzan territorialmente, ¿sí?, y ocupan espacios, todos los espacios que el Estado va dejando, ¿no?, en su incapacidad de resolver, lo va ocupando la iglesia. Y de pronto no nos importa la imagen religiosa que instalaron en la plaza hace 2 meses, hasta que te llevan la Virgen a la Plaza de Mayo, ¿sí?, en una procesión, en una marcha contra los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a cuestionar realmente cuál es el lugar que les tenemos que permitir a las iglesias y a los cultos en nuestra sociedad, más allá del ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Porque vos decís, bueno, están en la universidad, sí, están en la universidad y no nos importa que estén en la universidad hasta que te echan por atea, feminista y abortista, ¿sí? Están en el servicio no sé, en el servicio que no tiene nada que ver, de ginecología no los querés, en el de obstetricia tampoco, pero de pronto no te hacen una transfusión, ¿viste?, porque son objetores de conciencia. Entonces, dejamos que avancen hasta que de pronto nos toca en algo que nos importa, y cuando queremos reaccionar ya es muy tarde, ¿no? Porque es una estructura que avanza como un pulpo y se mete en... Estoy sonando como bien en la iglesia, meterse en nuestra institución. Pero es así. Si vos, por ejemplo, mirás en la ciudad de Buenos Aires, tiene un programa de mecenazgo, ¿sí?, que es un programa para financiar proyectos culturales. Si vos tenés una banda y querés hacer un show en una plaza, vas y pedís uno de estos subsidios culturales para promover esto que vos estás haciendo, una obra de teatro independiente, una biblioteca que necesita fondos. ¿Cuáles son, en estos últimos años, cuáles han sido las 5 instituciones que más plata han recibido dentro de este programa? Iglesias, ¿sí? Todas iglesias. Entonces vos decís, bueno, están ocupando espacios desde los cuales toman fondos, excluyen otros discursos, y cuando te querés dar cuenta, ya es demasiado tarde porque están ahí. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Cintia y Julieta, por participar en el vivo de hoy, en esta conversación muy importante, muy interesante, muy profunda, donde le pudimos hacer acceder a las personas
que nos están viendo muchos instrumentos de reflexión para pensar nuestro momento histórico y para pensar cómo vamos a obtener nuestros derechos. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, con la colectiva de disidencias sexo-género-políticas en este espacio. Y me quedo un poco con la conclusión de ambas en relación a tomar como propio, como parte de la propia militancia, el tema de la laicidad. Y de hecho, nosotras teníamos este horizonte, por eso construimos estos dos vivos, por eso llevamos adelante esta discusión y creemos que es una discusión estratégica en este momento histórico para todos los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales que se van a empezar a poner en juego si justamente dejamos avanzar en los territorios, en el espacio público, en los medios de comunicación, los discursos reaccionarios de los espacios religiosos y sectarios y dogmáticos, que no hay que dejar nunca de decir cuáles son sus características. Son sectarios, son dogmáticos, son fundamentalistas y están esperando que nos distraigamos. Muchísimas gracias, compañeras. Espero verlas muy pronto para poder darles el abrazo que hoy tengo ganas de darles. Así que bueno, nos vemos muy pronto y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Nos despedimos. Gracias. Nos despedimos de todos. Muchas gracias por estar en esta transmisión hoy. Adiós. Será ahí. Buenas noches.